Hola, bienvenido, bienvenida a este curso Expande un Presente Sereno. Mi nombre es Gloria Ramírez y quiero compartirte valiosas herramientas que han acompañado mi camino en todos estos años de estar tomando aprendizajes en diferentes partes del mundo con diferentes maestros y por supuesto en el camino de mi propia vida y mis propias lecciones de aprendizaje. Y una de las claves esenciales es aprender a liberar nuestra mente de todo ese parloteo mental en el que está continuamente y donde muchos de esos pensamientos están marcados por toda la historia y la programación que traemos del pasado. Por eso en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es vivir en un patrón repetitivo. ¿Te ha pasado que tu propia mente te llena de angustias, que tu propia mente te llena de miedos, que tu propia mente crea escenarios terribles acerca de lo que podría pasar o que se queda pegada en el pasado, en recuerdos, diciendo si esto hubiera sido distinto, si esta relación no se hubiera acabado o si de pronto hubiera tomado otra decisión o si mis padres hubieran actuado diferente? Y hay muchos momentos donde la mente está absorbida con pensamientos del ayer, con pensamientos del pasado. Y como esos pensamientos se vuelven el presente, pues el presente crea un pasado similar. Y así es como empezamos a generar los patrones repetitivos, que tendemos a traer personajes diferentes, pero la película termina siendo la misma. Aquí quiero compartirte las ideas, los pensamientos que han sido fundamentales, no solo en mi camino, sino al apoyar y al acompañar a miles de personas en todo este proceso de expandir nuestra visión y de aprender a entrenar a la loca de la casa, que la loca de la casa es la mente cuando se pone demente y cuando se queda pegada en esa cantidad de historias del pasado. Y para eso es muy importante reconocer que las relaciones solo suceden en nuestra mente. El pasado, ¿dónde vive? En nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me relaciono con una persona de acuerdo a las ideas que yo tengo de ella. Yo me relaciono con mi pasado acerca de las ideas que yo tengo de él. Por eso el pasado no es un evento como tal. El pasado es una interpretación que yo hice de un hecho que ocurrió y que yo guardo con determinada carga emocional. Por eso se dice que el mundo es interpretativo, porque yo lo interpreto de acuerdo a cómo viví y qué pensé acerca de determinadas situaciones. Y como mucha de esa programación del pasado y de esas vivencias se han experimentado con una emoción de miedo, de culpa, de rabia, de dolor, pues esto tiende a generar una manera de ver el mundo, una manera de vernos a nosotros mismos y de ver las relaciones. Y ahí es donde se genera tanto sufrimiento o tanto conflicto que no permite realmente disfrutar o centrarse en el momento único que tenemos, que es el presente. Así que lo que estamos haciendo es observando cuáles son las ideas que necesitamos empezar a liberar. Pero para eso es esencial reconocer que el pasado entonces, ¿dónde está? En mi mente, en los pensamientos que yo guardo acerca de él. Porque es esencial tener muy presente esta clave, esta idea, porque si no vamos a quedar culpando a otras personas, nos vamos a quedar culpando otras experiencias y pensando que si eso fuera distinto, yo tendría un presente distinto. Pero en realidad eso no está fuera de mí. Eso está en mi forma de interpretarlo y de manejar. Entonces, cuando yo cambio mi manera de ver esas experiencias, el pasado cambia. Porque mi forma como yo lo guardé aquí ya lo interpreta de una manera diferente. Y ahí entonces es donde me doy cuenta que hay que transformar es la interpretación. Y vamos a ver algunos puntos esenciales.
Uno es aceptar tus emociones, aceptar lo que sea que generen ciertas experiencias del pasado. Puede ser rabia, dolor, culpa, cuando están cargadas de situaciones que queremos liberar. Por supuesto, no todas las memorias del pasado han sido con una carga emocional de miedo, dolor o culpa. Hay algunas que quizá te generaron alegría, gratitud, más vamos a trabajar y a ver cuáles son las que necesitamos liberar. Y permitirnos sentir y acoger estas emociones es esencial. Lo que puedes sentir, lo puedes sanar. Y la emoción es una energía en movimiento. Cuando yo la reprimo y digo, no puedo sentir rabia, si yo estoy en un camino de crecimiento, no me puedo enojar, no debería sentir dolor, pues en ese momento lo que hago es cortar mi humanidad, cortar lo que ha surgido en mí en ese momento. Y el dolor no es malo, no es bueno. El dolor es un mensajero para mi despertar. La rabia es una mensajera de algo que me ha incomodado, que me ha molestado y que puedo aprender a canalizar esta energía emocional para que no se vuelva un patrón en mi presente. Por ejemplo, ¿conoces personas que permanentemente están enojadas o que permanentemente están tristes o de mal genio o perturbadas? Es porque esa emoción se volvió un patrón. Entonces, hay que reconocerlas, hay que sentirlas, expresarlas de una manera responsable, saludable. Así que al reconocer nuestras emociones, podemos empezar a aplicar estos 4 decretos para liberar nuestro pasado. Y el primero es, estoy dispuesto a ver de otra manera. Y ver de otra manera es darnos cuenta que si hay cosas que hemos visto con miedo, hay la opción de verlas con amor. Que si hemos visto algo con rabia, hay la opción de verla con perdón. Que si hay algo que hemos visto con preocupación, hay la opción de verlo con confianza. Todo se puede ver de otra manera. Y es allí donde abrimos un espacio en nuestra mente. No significa que ya aquí y ahora entonces liberamos, soltamos, todo se transformó. No, solo se requiere una pequeña dosis de buena voluntad. La voluntad y la disposición de decir, estoy dispuesto. Divinidad, inteligencia de la vida, muéstrame otra manera de ver esta situación. Y ahí lo que estamos haciendo es reconociendo que puede haber otra forma, que guardamos nuestra historia con una interpretación y que queremos traer una nueva visión, no marcada por las ideas del pasado y de las limitaciones que muchas veces quedaron programadas por las experiencias que vivimos. Entonces, por ejemplo, hubo una relación de pareja donde hubo una situación de engaño, entonces queda la creencia que dice no puedo confiar en las relaciones de pareja o todos los hombres me lastiman, al final las cosas siempre salen mal. Entonces esa idea, esa programación, esa forma de ver pues se convierte en el filtro a través del cual yo me relaciono y creo mi presente. Entonces es esencial liberar y limpiar nuestra mente de las creencias y de las ideas que no nos aportan para avanzar en el presente que realmente queremos manifestar. Por eso es tan importante poder limpiar nuestra mente, poder liberarla, poder empezar a hacer como ese barrido de qué ideas me sirven, qué pensamientos me sirven y cuáles definitivamente no están alineados con el presente que yo quiero manifestar. Hay una segunda idea, un segundo decreto muy poderoso y es cada quien da hasta donde sus recursos se lo permiten. ¿Qué quiere decir este decreto? Cada persona tiene unos recursos internos, unos recursos emocionales, unas habilidades que aprendió o no aprendió en la vida y da desde allí. Y muchas veces una persona que carga heridas emocionales, miedos, vacíos de su historia, actúa desde allí y desde ese dolor lastima
y desde esa inconsciencia crea más inconsciencia, lastimando, actuando, diciendo las cosas, por ejemplo, de una manera demasiado fuerte, o por ejemplo, desde ese miedo a que le abandonen, prefiere abandonar primero, o en muchos momentos desde ese miedo al rechazo, entonces pone una barrera, una caparazón donde se muestra demasiado duro o dura o fuerte. Entonces podríamos decir, pero esa persona, ¿por qué es así? ¡Qué pereza! No me gusta como es. Pero lo que estoy viendo es su defensa, es la forma como aprendió a protegerse del miedo, y detrás de eso hay una herida emocional. Por eso allí comprendemos que cada persona trae una historia, trae una vida, trae una infancia y unas situaciones que yo no conozco. Yo solo veo un pedacito de esa persona, sus actitudes. Yo no sé qué hay más allá. Pero usualmente cuando hay heridas emocionales, pues esas heridas emocionales buscan protegerse de alguna manera, y es donde se crean las caparazones, las armaduras, las defensas, y pues esas defensas ponen una barrera en poder conectar desde el corazón, de poder conectar de una manera más amorosa y más libre. Y eso sucede con las otras personas y sucede conmigo misma también, con las cosas que yo aprendí y viví, los recursos que tengo. Entonces también desde esos recursos doy, desde esos recursos me relaciono, creo una relación de pareja, me relaciono con mis padres, e incluso todos los que tienen hijos dan desde los recursos que tienen y aprendieron. Y ahí es también esencial que los que son padres, madres, reconozcan esto, porque he visto y me han dicho en muchos momentos, Gloria, si yo hubiera conocido esta información, si yo hubiera aprendido estas cosas, antes hubiera hecho cosas distintas. Pero resulta que todo ha sido como ha necesitado ser, no antes, no después. Han sido como han necesitado ser para nuestro aprendizaje y el aprendizaje de los demás, porque no es por azar que conectamos con las personas que llegan a nuestra vida, porque también conectamos con las personas que resuenan con lo que traemos de nuestra historia, tanto nuestros vacíos emocionales o nuestras heridas, como también el amor, las fortalezas que traemos. Y las personas llegan también para hacernos espejo de aquello que necesitamos seguir sanando y aprendiendo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un profundo miedo al abandono, pues conecto con una persona que tiene una dificultad para comprometerse, y que cuando se siente demasiado comprometida tiende a evadir y tiende a alejarse. ¿Qué sucede? Esa persona remueve mis miedos más profundos. Pero ¿para qué ha llegado esa persona a mi vida? Para ayudarme a sanar, para mostrarme qué hay en mí que me genera ese dolor, para que yo lo pueda trabajar. Así que la vida es un espejo que me está mostrando también de mis pendientes emocionales por sanar, de mis heridas por sanar, de mis vacíos por llenar, pero que nada ni nadie afuera va a poder hacerlo, porque eso es una labor que me corresponde a mí. Darme el amor que necesito, conectar con esa divinidad que puede entrar a llenar y a darme la fortaleza y la sabiduría para poder realmente cubrir y verme y relacionarme con más recursos, con menos miedo y con más amor. La siguiente clave o el siguiente decreto es: del pasado libero el dolor y me quedo con el aprendizaje. Todo en la vida es una lección, una bendición o ambas. Y el pasado realmente tiene un gran regalo para nosotros, que es cuando nos permitimos encontrar la bendición escondida detrás del dolor, detrás de las situaciones que no han sido fáciles, y nos damos cuenta que detrás de esa ruptura de pareja hubo un regalo y una bendición, que fue quizá conectar
conectarnos o conectarme, por ejemplo, con mi poder personal, con mi seguridad, con mi amor propio, con volver a mí, con aprender a poner límites claros, aprender a que quizá en momentos distorsionaba la creencia del amor, pensando que era complacer, decir sí, sí, sí cuando quería decir que no, y que me enseñó a conectarme mucho más con lo que realmente quiero y necesito y aprender a decir no, aprender a conectar con mi poder personal que no depende necesariamente de una persona externa a mí. Muchas veces detrás del pasado hay esa bendición escondida de enseñarnos a confiar, a amar, a perdonar. Hace poco una persona que tiene un niño con una condición diferente, donde ha pasado por algunas dificultades en su aprendizaje y para su madre ha sido todo un reto, todo un gran aprendizaje, pero es tan hermoso de ver cómo ahora esta madre dice: mi hijo, su condición de aprendizaje ha sido una bendición porque me ha enseñado del poder del amor, del poder de la entrega, del poder de la aceptación, del poder fluir muchísimo más con la vida y de buscar herramientas, porque si no hubiera sido por mi hijo, decía esta madre, yo no me hubiera abierto a crecer, a aprender como lo he hecho, porque él ha sido una inspiración en mi vida para eso. Así que el pasado es una gran fuente de aprendizaje para crecer en este presente. Y la cuarta clave o el cuarto decreto es: dispongo mi mente y mi corazón a ver mi historia desde los ojos del amor. Y es cuando ampliamos nuestra visión y nos damos cuenta que hay una sabiduría divina que guía todo de manera perfecta, aunque a veces no comprendamos esa perfección, aunque queramos en momentos controlarlo todo y por esa necesidad de control no permitir ese fluir sabio en el que la vida nos va mostrando sus lecciones y donde nos muestra cómo el amor podría ver esas situaciones y cómo nuestra historia también podemos verla y contárnosla de una manera diferente, más guiada desde el amor, más guiada desde esos regalos que nos ha traído. Que no ha sido fácil muchas cosas, yo sé. Que ha habido situaciones que nos han retado y que cuestan, y que no quiere decir que ya se borre la mente y ni más que nos volvimos a acordar. No sucede así. Ella vuelve y llega, los pensamientos vuelven y llegan, cosas que creíamos que ya estaban súper sanas, súper libres de nuestra mente. Hay algo que vivimos, lo revive y vuelven y llegan pensamientos, vuelve y llega la mente a maquinar, a buscar entender, a quedarse atrapada en ese pasado, pero precisamente allí es donde tenemos la posibilidad de seguir avanzando en entrenar la mente para que estos pensamientos cuando lleguen podamos decirles: te libero, me libero en amor y en luz. Te libero, me libero en amor y en luz. Y si hay algo que cuesta soltar, divinidad, ayúdame a ver mi historia, a ver mi pasado desde los ojos del amor. Muéstrame cuál es la bendición que tienes allí para crecer y para avanzar en construir el presente que realmente quiero para mí.